Gloria a Dios. Le animamos y le recibimos con muchísima gratitud en este encuentro de domingo, en este momento para encontrarnos con las Escrituras. Específicamente le estamos queriendo invitar a que usted cada domingo lo haga a 8 de la mañana y luego puede acceder a este video en cualquier tiempo y hacerlo también con su familia. Le queremos invitar a que usted prepare también su Biblia en el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 12. Vamos a estar estudiando el mandamiento que tiene que ver con honrarlo a los padres y es el que precisamente da título a nuestro encuentro con la Biblia hoy. Lo vamos a mirar a la luz también de un ejemplo que la palabra de Dios nos ofrece en 2 de Samuel, en el capítulo 15, los versículos del 7 al 14, donde verdaderamente se ven algunos prejuicios y cosas que se deben evitar en esta idea, en este proceso de adorar o de honrar precisamente a nuestros padres. Así que le invito a orar. Se acerca el otoño, estamos viviendo una nueva temporada del año y queremos hacerlo este tiempo de otoño, pues estudiar todos estos pasajes de la Escritura y hacerlo pues con su presencia. Vamos a orar. Padre Celestial, te queremos agradecer y honrar porque tú en este día estás con nosotros, porque en esta mañana tú nos estás regalando tu bendición y tu compañía. Y queremos implorar, oh Dios, que tú nos llenes también de tu sabiduría, de tu bendición y nos sostenga y nos cuide siempre. En el nombre de ti oramos. Amén. Honrar a los padres. No estamos celebrando precisamente ahora el Día de los Padres y no estamos tampoco en este marco que siempre lo hacemos entre el Día de las Madres y el Día de los Padres, pero es que el Día de los Padres no es exactamente un día, el día de tanto de padre como madre no es exactamente un día, sino que es un mandamiento que aparece en la Escritura y es algo que tenemos que tener en cuenta siempre. Queremos entonces invitarle a que usted lo pueda ya localizar ahí en la palabra de Dios. Este mandamiento es el único mandamiento que conserva o que tiene promesa para su cumplimiento. Y la promesa que ofrece es precisamente el tener o contar con una larga vida. Y es que exactamente la palabra honrar a los padres tiene que ver con el respeto que le damos a nuestros progenitores. Prestigiarlos por sus vidas es exactamente lo que debemos hacer y también apropiarnos de esa promesa, pero con la bendición, con el regalo, con la oportunidad de saber que estamos obedeciendo al Señor y que de alguna manera también estamos honrando a nuestros padres terrenales en ese mismo propósito o en esa misma intención. Así que le queremos pedir que usted pueda mirar un poquito más este sentido del texto. Dice de la siguiente manera: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Para que tus días se alarguen en la tierra, en el tiempo que Dios te da. El mandamiento aquí va a comenzar exactamente con un verbo en sentido pues positivo, y es el verbo en el sentido de honrar. Kabet es el verbo que se usa en este sentido y está en uno de los, o en infinitivo, pero también en una de las ramas que se llama piel. Es una forma intensiva de este verbo, y lo que está diciendo, lo que nos está queriendo contar, nos está queriendo transmitir, es que esa labor de honrar es continua, progresiva, se sigue incrementando, continuamente va creciendo, continuamente se está haciendo, y esa es precisamente la idea que tiene el proceso de honrar a nuestros padres. Por eso decíamos que no tiene que ver con un día. Está bueno que celebremos un día para probablemente hacer un poco más de énfasis o más de reconocimiento o más de respeto, pero no puede estar cerrado o enmarcado a un solo día. El mandamiento dice: honra a tu padre y a tu madre. Y eso pues tiene también ciertas implicaciones que nosotros pues tenemos que tener pues claro en nuestra Biblia, en nuestra vida, pudiéramos decir. Y es que el mandamiento comienza con la palabra
honrando a los padres. En otras expresiones, otra manera de decirlo, dándole peso, dándole importancia, dándole valor a nuestros padres y prestarle atención a lo que realmente ellos están haciendo o han hecho también por nosotros. La tendencia, hay algunas sociedades como las sociedades asiáticas, donde las personas mayores son muy valoradas y consideran ellos que encierran o tienen una gran sabiduría que pueden compartir con la familia y ellos pues como más jóvenes apropiarse de cada uno de esos conceptos y de esos elementos más sabios para que todo el mundo se pueda nutrir de ellos. Aquí el mandamiento tiene mucho que ver precisamente con esa tradición que no es muy seguida en Occidente y en los Estados Unidos a veces quizás no es tenida tan a profundidad. Prestar atención a nuestros padres. Prestar atención a nuestros padres es que lo que básicamente no nos está diciendo. Hay varios elementos notables en este mandamiento. Hay varios mandamientos importantes, hay varios puntos, pudiéramos decir, importantes en este mandamiento de honrar a los padres. El primero de ellos es que da igual valor a la madre que el padre. Honra a tu padre y a tu madre. Los dos están colocados en la misma posición. Algo muy avanzado para la época en que se escribe precisamente el Antiguo Testamento y específicamente el libro de Éxodo, donde no se le daba un valor a la mujer dentro de la sociedad patriarcal que imperaba en esa época o que funcionaba en ese tiempo. Sin embargo, como es palabra de Dios, está buscando ese equilibrio entre que puede ofrecer padre y madre, y la labor de honrar es a ambos, porque ambos tienen una labor importante en la crianza de sus hijos. El mandamiento está dirigido a los mayores de la comunidad, a las personas más adultas de la comunidad, porque lógicamente cuando usted honra a su padre, indica de que esa persona es mayor que usted. Entonces, el tener en cuenta a las personas mayores de la sociedad tiene uno de los elementos que está implícito dentro de este mandamiento de una manera muy clásica. En esa época, los ancianos eran muy descuidados. Una vez que perdían sus habilidades físicas, como por ejemplo la visión, perdían su dentadura y le era difícil poder alimentarse. Entonces algunos de ellos sencillamente optaban por salir de la comunidad. Recordemos ese famoso libro El País de las Sombras Largas, donde hay una costumbre dentro de los habitantes del Polo Norte que ellos cuando se ponen ancianos pues salen para no ser cargas, sobre todo las mujeres que tienen que morder o curtir con sus muelas o con sus dientes las pieles que la familia pues trae en estas casas. Aquí el mandamiento está ofreciendo ofrecerle a estas personas mayores la seguridad necesaria, el cuidado necesario, para que ellos sencillamente sientan que lo que hicieron por sus hijos, por sus nietos, por sus bisnietos, fue algo verdaderamente maravilloso o loable dentro de este proceso. Reconoce además este mandamiento cuando dice honra, reconoce el valor de los padres y de las madres. Reconoce que son valiosos para la sociedad. Es el único mandamiento que va a prometer de una manera explícita una recompensa. Debido al concepto que representaba en la nación, probablemente el sentido de prolongar la vida sobre la tierra puede aplicarse al sentido de más tiempo para tenerlo, más tiempo para cuidar a los hijos, más tiempo para prosperar, más tiempo para progresar. Y posiblemente esta pueda ser la intención, más tiempo para que tú puedas avanzar. Haciendo este cuidado de tus padres, pues tú vas a tener más tiempo sencillamente para disfrutar las bendiciones que Dios te está ofreciendo sencillamente para que tú hagas su obra.
Por lo tanto, tenemos que tener presente que Éxodo capítulo 20, versículo 12, está apuntando a la unidad básica de la sociedad, a la familia. Está apuntando precisamente a ese proceso de avance, a ese proceso de crecimiento. El mandamiento sencillamente está enfocado en proyectar el bienestar nacional por el respeto y honra que esta enseñanza engendra precisamente en los demás. Porque los demás van a estar mirando lo que usted hace. ¿Quiénes son los demás? Sus hijos y sus nietos. Van a estar mirando cómo usted está tratando. Y ese ejemplo usted lo va a estar duplicando aun cuando ya usted no esté en este mundo. Pero ese ejemplo, esa enseñanza va a estar siendo de mucha bendición para la vida de ellos. Trágicamente, mis hermanos, trágicamente, cuando se ignora este mandamiento, la sociedad se derrumba. Trágicamente, la sociedad se derrumba. Qué importante. Por eso es que la palabra de Dios es tan sabia. Por eso es que está escrita con un cuidado extremo que tuvo el Señor para compartirnos principios que a lo mejor no somos capaces de percibir en todo el alcance de importancia, pero cuando lo dejamos de hacer, tristemente podemos estar mirando las consecuencias que esto trae precisamente para nuestras vidas en ese mismo sentido. Tal es así que si usted está mirando un poquito dentro de la palabra del Señor, se percata de que Jesús nos dio ejemplo. Nos dio ejemplo. ¿De quién nos dio ejemplo Jesús? Fíjense de qué manera. Dice Lucas capítulo 2, versículo 51. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba, dice la Biblia, sujeto a ellos. Y estaba sujeto a ellos. El Dios de este mundo estaba sujeto a dos padres terrenales. María, cuando tiene la revelación de parte de Dios, no entiende todo el alcance de cómo podía ser y de hecho hace preguntas que indican que no había entendido. José posiblemente haya entendido aún menos, pero ambos hicieron en obediencia lo que el Señor les estaba mandando. Y sin embargo, su Hijo Jesucristo, el Dios que venía a este mundo, aquel que podía ver el corazón de los discípulos y las palabras que ellos decían, aún sin estar cerca de ellos, se está sujetando a su padre y a su madre. Y su madre dice que guardaba todas estas cosas en su corazón porque precisamente estaba entendiendo de que esto era algo muy relevante para lo que ella estaba acostumbrada a vivir. Honrar a tu padre y a tu madre son palabras respetuosas a las acciones que resultan de una actitud interna que estima su posición. Está estimando la posición que tiene mamá y papá. Y sencillamente yo estoy honrándole, sencillamente con palabras respetuosas, con acciones igualmente de respeto a esas personas que están lejos de mí. La palabra griega que se usa para honor significa venerar. Y este es el sentido probablemente de este texto, que usted ofrezca reverencia a la persona que le ha traído el mundo, a la persona que lo ha criado en este mundo, a la persona que le ha ofrecido en la medida de sus posibilidades, en mayor o menor medida, pero lo que ha entendido que es lo mejor para usted. Necesitamos pues tener eso en cuenta, apreciar su valor. Hasta que usted no pierda a alguno de sus padres, no va a comprender el alcance y la valía que tienen para nosotros. Pero por eso qué bueno que la palabra nos lo dice, para que antes que eso ocurra, ya usted lo pueda tener en cuenta y se pueda preparar y lo pueda disfrutar. O honrar a los padres es sencillamente darle respeto, no solamente por sus méritos, sino también por su rango o por el rango que ellos están pues teniendo en ese mismo orden, pudiéramos expresar. Y para ello, la Biblia nos regala que vamos a experimentar promesa. Honra a los padres, el único mandamiento que promete una larga vida
con recompensas. Y esas son recompensas de una larga vida. Poder mirar más generaciones. Poder influir con ese ejemplo en otras generaciones. Mirar y recibir más bendiciones. Y de igual manera, poder moldear a tantas y más personas. Porque a medida que los años aumentan, la sabiduría también lo hace. Y esa es una bendición tremenda. Esta es una de las recompensas bien interesantes dentro de la palabra de Dios. Los que honran a sus padres son beneficiados. Es un beneficio honrar a sus padres. No solamente por el sentido que estamos mirando o que estamos mostrándoles de recibir esta larga vida, sino, dice Jeremías capítulo 35, versículos 18 a 19, una porción muy interesante de la escritura con este tema. Dijo Jeremías a la familia de los recabitas: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, por cuanto obedeciste el mandamiento de Jonadab, vuestro padre, y guardaste todos sus mandamientos, e hiciste conforme a todas las cosas que os mando, dice el Señor. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, no faltará de Jonadab, hijo de Recab, un varón que esté en mi presencia todos los días. Esta es una promesa del Señor. Pero ¿por qué viene la promesa del Señor? ¿Por qué viene la promesa del Señor? Si volvemos a mirar el texto de Jeremías capítulo 35, del 18 al 19, dice exactamente: por cuanto obedeciste los mandamientos o el mandamiento de su padre Jonadab. Ustedes ofrecieron un mandamiento y eso ofrece o trae consigo el cumplimiento de una promesa, trae una bendición. Esa es la bendición que Dios da. Sencillamente que esta familia iba a estar perpetuada en la presencia de Dios. Eso es algo extraordinario, eso es algo maravilloso, pero venía como base de cumplir precisamente el mandamiento de honrar a su padre, honrar una enseñanza que su papá le estaba dando. Específicamente era el hecho de no consumir vino, lo que este papá había enseñado a sus hijos. En contraste, mis hermanos, vivimos una época donde la Biblia nos advierte de que exactamente esas cosas no van a estar ocurriendo. Recordemos que la Biblia habla que los hombres de los últimos tiempos van a tener una mente depravada. Así lo dice la palabra del Señor. Se van a caracterizar las personas de estos tiempos sencillamente por ser personas falto de piedad. Y las personas mayores necesitan mucho de un corazón piadoso. Necesitan mucho de una familia piadosa. Porque es más cómodo hacer y tomar ciertas decisiones que sencillamente llevar la carga en base a lo que el mandamiento nos está ofreciendo o nos está diciendo. Recordemos que Romanos capítulo 1, versículo 30, describe exactamente cómo van a ser las características de estas personas de los tiempos finales. Dice: murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, y añade: desobedientes a los padres. Desobedientes a los padres. Qué tremendo, qué interesante mirar este pasaje. Estas personas, los del ejemplo anterior de Jeremías, estaban creciendo y se acercaban a Dios. Pero los de Romanos están decreciendo y a la vez que lo hacen, se están alejando de Dios. En 2 de Timoteo, el apóstol Pablo le habla al joven Timoteo que estaba de frente ahí en el crecimiento o en hacer crecer a la iglesia de Éfeso. Le está mostrando, le está enseñando también. Dice: porque habrá hombres amadores de sí mismos. Dice: avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos. Y añade: desobedientes a los padres. Desobedientes a los padres. Ingratos es otra de sus características. Impíos. Este era el tipo de personas con las cuales pues Timoteo iba a tener que estar ligando. Y le pregunto: ¿son diferentes a las personas que tenemos que estar nosotros lidiando en estos mismos tiempos? Qué importante que tú y yo estemos entonces optando por seguir el ejemplo de honrar a nuestros padres en cuanto a sus enseñanzas,
Todos los padres quieren lo mejor para sus hijos, salvo excepciones. Siempre hay excepciones. Padres que pueden tener problemas mentales, padres que pueden estar sencillamente influidos por estas características de Romano y de Timoteo que acabamos de leer. Siempre hay excepciones. Pero qué bueno si tú estás en ese caso de una de esas excepciones. Qué bueno es saber que tu Padre Celestial no lo está. Y que tu Padre Celestial te manda a honrar a tus padres como ellos sean. Y que tu Padre Celestial te está ofreciendo y regalando este mandamiento para que si tú has tenido trágicamente un mal ejemplo, no lo dupliques y dupliques el buen ejemplo. Que tú seas sencillamente el José que pueda cambiar la historia de tu familia, la historia de tu vida. Pero si tú no has vivido esa tragedia, digo porque es una tragedia que un hijo tenga que vivir o atravesar por eso, no vayas tampoco a descuidar el honrar a tu padre y a tu madre en ese proceso. Miremos entonces el pasaje que queremos compartir con ustedes ahí en el libro de Segunda de Samuel, en el capítulo 15, nos dice la palabra de Dios. Este es un libro muy interesante. Me gustan mucho los libros históricos, pero lo tenemos yo creo que en la pantalla. De una manera muy interesante. Absalón, la historia de este hijo que estaba molesto con su padre. Su padre David, por alguna razón, no había tomado ciertas decisiones que debió haber hecho. Pero también los otros eran sus hijos. Y para un padre es muy difícil tomar cierto favoritismo, en fin. Pero eso hizo que el corazón de Absalón se endureciera de una manera extraordinaria. Y dice segunda de Samuel capítulo 15, los versículos del 7 al 9. Al cabo de 4 años aconteció que Absalón dijo al rey: yo te ruego que me permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido a Jehová. Porque tu siervo hizo voto cuando estaba en Jesús en Siria, diciendo: si Jehová me hiciere volver a Jerusalén, yo serviré a Jehová. Y el rey le dijo: ve en paz. Y él se levantó y fue a Hebrón. Una de las maneras que podemos honrar a nuestros padres es siendo sinceros con ellos. Nuestros padres pertenecen a una generación diferente como usted va a pertenecer en un futuro. Y hay cosas que no van a ser agradables o que te vayan a estar molestando. Pero qué bueno es que tú reconozcas que esa persona está para ti ahí y que está para amarte y que está para cuidarte y que merece ese respeto, pero que también merece que tú seas sincero con esa persona. Merece que tú tengas toda sinceridad. Si usted mira exactamente nuevamente el pasaje que tenemos ante nosotros, dice que a los 4 años había pasado toda aquella historia trágica que ustedes conocen en la palabra de Dios. Y habían pasado 4 años. Ese tiempo de estancia en Jerusalén, Absalón lo había estado aprovechando para intentar tomar la mayor parte de seguidores y volver a estos seguidores en contra de su padre. No lo había tomado sencillamente para procesar todo esto, o tampoco lo había tomado para sentarse con su padre y decir: padre, aquí estoy yo. A lo mejor me comporté de esta manera, pero mi intención y mi deseo no es exactamente hacer ningún tipo de daño a tu reino. Yo estoy aquí sencillamente como tu hijo y estoy aquí para apoyarte. Y hay cosas que no entiendo. En fin, podían haber sentados a conversar, pero Absalón no lo hizo. Aconteció que Absalón dijo al rey. ¿Qué le dijo exactamente? Le contó, le está mintiendo, no está siendo sincero con él. Por lo tanto, la palabra aconteció en el texto está como prediciendo el desenlace de lo que Absalón estaba planeando hacer. Después de 4 años de haber estado robando el corazón del pueblo, ahora se dispone a robarle el trono a su padre. Esa no es una manera de honrar. La sinceridad lo es. Pero debemos evitar la mentira en cada una de las cosas. Exactamente la intención que tenía
de ir a Hebrón era bien marcada, estaba muy bien meditado en su concepto. Era la ciudad donde David primero había sido ungido por rey de Judá. Y desde allí se había proclamado. En ningún momento se observa a Absalón buscar la voluntad de Dios. No está buscando que llegue su momento. Sencillamente está queriendo adelantar el proceso. Quizás pudiéramos mirar a Absalón como el hijo pródigo, que está pidiendo la herencia antes de que su tiempo llegue. Absalón está intentando quemar etapas. Y en ese proceso de quemar etapas está mintiendo y está deshonrando a su padre. Y más bien los hijos debemos de cuidarnos de esto y tener en nuestras vidas la sinceridad para hacer las cosas. Sencillamente lleva consigo a 200 hombres, los lleva engañados. Ellos no sabían cuáles eran las intenciones y sabían exactamente para qué era, y hacía así. Pero para Absalón tenía un sentido muy lógico. Aparentaba que tenía seguidores desde Jerusalén, y eso era sencillamente lo que quería hacer. Cuando queremos aparentar, la sinceridad sencillamente se aleja de nosotros y la mentira ocupa ese mismo lugar. Debemos, mis hermanos, evitar a toda costa en este proceso el sentido de mentirle a nuestros padres. Está lógicamente hablando o mostrando qué peso o alcance tiene la mentira en la vida de una familia y exactamente en la vida de un hijo para con su padre. En primer lugar, la mentira tiene como base el egoísmo. El mentiroso dice lo que es falso para que le tengan lástima y lo ayuden. Absalón buscó a aquellas 200 personas, las lleva para que estén ahí cerca, sencillamente para ganar adeptos. Llama a aquellos que venían buscando cómo resolver sus dilemas familiares o sociales, y está buscando sencillamente seguidores. No está queriendo honrar a Dios, no está buscando la gracia del Señor, sencillamente está pensando en sí mismo y quiere que los demás lo vean como alguien que sientan lástima y además lo promuevan a donde él realmente quiere estar. El mentiroso lo primero que hace es exagerar. Esas personas que van a pescar y dicen, no, yo tomé un pescado así, y van creciendo y creciendo y creciendo. A veces las dimensiones del pescado que ellos toman, hay que preguntarle qué tipo de pescado es, porque hay pescados que no toman, hay especies que no toman esas dimensiones tan descomunales que el pescador dice que tiene. El mentiroso exagera sencillamente para hacer creer a los otros lo que no es, o minimiza para hacer valer que no es tan malo sencillamente lo que él está haciendo. El mentiroso quiere deshacerse de las consecuencias de sus acciones pecaminosas y no quiere pagar el precio. Absalón sencillamente quería tomar el reino, no quería esperar. Si usted sigue la historia bíblica, pagó un precio, y pagó un precio muy alto. Trajo tristeza al corazón de su padre, trajo deshonra para el reino y marcó una etapa de división extraordinaria entre el norte y el sur del reino de Israel. Todo esto lo provoca un hijo, sencillamente cuando miente a un padre, cuando no es sincero con él y cuando no lo honra como debiera. Si seguimos mirando a lo largo de la palabra de Dios, podemos descubrir algo más que hace el mentiroso. El mentiroso cree ser más listo que los otros. Él cree que nadie se da cuenta de las mentiras que está diciendo ni de la manera en que está obrando. Él abusa de los crédulos. Esas personas que no son el avisado, que ve el mal y se esconde, sino que sencillamente pasa y lleva el daño. Sencillamente la mentira es una falta de integridad que lo coloca temporalmente sobre otros, pero que cuando se descubre la mentira lo desciende y lo entierra a un nivel muy por debajo de lo normal. El mentiroso no calcula bien y piensa que no será descubierto, pero tarde o temprano sabemos todos que la verdad se va a imponer,
que la verdad va a tener su valía o su importancia entre nosotros. Por lo tanto, una de las maneras en que podemos honrar a nuestros padres y a nuestra familia es siendo sinceros con ellos. Evitar deshonrar. Aquellos que hablan mentiras no tienen el respaldo de Dios. Aquellos que hablan mentiras no tienen el respaldo de Dios, sino que abren la puerta para que el enemigo siempre esté listo para entrar, robar, destruir y matar lo que Dios ha colocado en su vida. Dios le está llamando a que usted honre a sus padres, pero si usted no lo hace, usted de alguna manera está incurriendo en algo que va a luchar exactamente contra usted mismo. El mundo de la mentira es un mundo de esclavitud. Mientras la verdad nos hace libres, el que vive en mentira está siempre preso de sus propias tramoyas, de sus propios enredos y por demás vive en un mundo que no es real. La verdad es la única que nos hace libres. Los mandamientos de Dios, mis hermanos, son para nuestra protección. Violarlo trae multitud de sufrimiento. La mentira destruye. La verdad es exactamente lo que edifica. Seamos sinceros con nuestros padres y de esa manera vamos a estar edificando o trayendo muchas bendiciones a ellos. En tercer lugar, los versículos del 10 al 11, estamos mirando cómo Absalón intenta quitarle o robarle la autoridad a su padre. Intenta acercarse, intenta pues de alguna manera desalojarlo donde él se encontraba, engañar a todo el pueblo para que le siguieran bajo estos mismos principios de mentira que él había inventado y había creado a su manera. Pudiéramos decir, dice la palabra de Dios de la siguiente manera: y fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén, convidados por él, los cuales iban en su sencillez, dice la Biblia, sin saber nada. ¿Qué significa eso? Iban engañados, les habían mentido, y ya hemos visto todas las implicaciones que tiene la mentira. Y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Ahitofel, Gilonita, consejero de David, de la ciudad de Gilo, y la conspiración se hizo más poderosa. Para la tristeza de su padre, la conspiración creció y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Qué fácil es engañar a veces a las personas. Aumentaba el pueblo de los que seguían a Absalón, que era lo mismo que seguir la mentira, era lo mismo que seguir la falsedad. Este seguidor, Ahitofel específicamente, era el abuelo de Bersabé, era el consejero de David y quien posiblemente transfirió esta alianza a Absalón. Llegó allí a Hebrón para ayudar a la causa de Absalón. Por desgracia de David, las tácticas de Absalón tuvieron eco en el pueblo, así lo dice la palabra de Dios, tuvieron eco en el pueblo y el número de los que estaban a favor de Absalón se fue incrementando y esto dañaba evidentemente lo que David estaba haciendo o estaba tramando. Qué difícil es cuando la mentira está usurpando y tomando el control de nuestros hogares, de nuestra familia y de nuestras iglesias, porque sencillamente lo que estamos mirando es que la gente está siguiendo algo que no tiene un fundamento. La gente está siguiendo algo que no tiene una razón. La gente está siguiendo algo que lo lleva a un camino sin salida. Eso debemos evitarlo a toda costa. Que el Señor nos conceda discernimiento para que evitemos las malas acciones. Tenemos que evitar las malas acciones. No le haga malas acciones a sus padres. Esa es también una manera de honrarlo. Evite hacer malas acciones. Evite hacer malas acciones. La Escritura nos manda que seamos misericordiosos. Aún cuando nos sentamos ofendidos, que le dejemos el lugar al Señor. Que Él tiene cuidado y sabe exactamente cómo hacerlo. Pero cada vez que usted comienza a ejecutar malas acciones, sencillamente usted no está honrando a su padre y a su madre.
Y por si fuera poco, no está honrando a su Padre Celestial. No aparece en ninguno de los versículos que Absalón consultara a Dios y preguntara exactamente cuáles eran los planes del Altísimo para con él. No hay un texto donde se compruebe o se confirme que Absalón estaba buscando un consejo que fuera lo suficientemente poderoso para ayudarle al respecto. Por lo tanto, mis hermanos, evitemos las malas acciones, evitemos estas malas acciones y algo importante, eluda la confrontación directa con sus padres. Yo sé que a veces, cuando las personas se ponen mayores, tienen ciertas costumbres o hábitos, a veces no entienden bien, caminan más lento o piensan tantas cosas. Pero ustedes recuerden que su Dios le ha pedido que los honre. Y también recuerde que a donde ellos están, usted llegará. Así que es importante que tengamos eso claro. ¿Cómo lo podemos hacer? Sin tramar dañar a sus logros y sin dar o ofrecer disgustos a su vida. Dice la palabra de Dios en estos versículos: y mientras Absalón ofrecía el sacrificio, llamó a Aitofel Gilonita, consejero de David, de su ciudad de Gilo, y la conspiración se hizo poderosa y aumentó el pueblo que seguía a Absalón. Y un mensajero vino a David diciendo: el corazón de todo Israel va detrás de Absalón. Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén: levantaos y huyamos, porque no podemos escapar delante de Absalón. Daos prisa a partir, no sea que se apresure él y nos alcance y arroje el mal sobre nosotros y él la ciudad a filo de espada. Cometa un genocidio con la ciudad, sencillamente porque no hemos escapado o salido a tiempo. Cuán fácilmente los hombres siguen a líderes que son falsos y los que hacen sencillamente, o los que le hacen promesas falsas. Absalón consiguió robar el corazón de los hombres de Israel, y lo cual significa que mucha gente lo siguió como líder, No parece que la mayoría del pueblo siguió a Absalón, no fue la mayoría. Lo mejor para David fue que su guardia personal permaneció leal con él. La rebelión fue apoyada por aquellos que estaban descontentos con su administración o con su manera de hacer las cosas. Pero cuando no hay exactamente un basamento sólido, sostenido en lo que dice la palabra de Dios, y ya hemos dicho que el mandamiento es claro, que debemos honrar a nuestros padres, Absalón con esta acción no lo está haciendo, las consecuencias siempre son bien dramáticas. La rebelión no duró mucho tiempo. Sabemos por la historia bíblica que la rebelión no duró mucho tiempo. David demostró ser un líder con una capacidad y estar experimentado para que sus tropas se organizaran y se prepararan lo mejor posible para la batalla. Recordemos estos dos personajes que se enfrentan con sus consejos. El mal consejo de Aitofel, porque recordemos que el que no oye consejo no llega viejo. Y nuestro mejor consejero es Dios. Pero busquemos, indaguemos en aquellas personas que nos están hablando para saber si lo que dicen viene exactamente del Señor. Eluda confrontación, pero hágalo con toda sabiduría. El mal consejo de Aitofel está en que sencillamente está aparentando que él hablaba de parte de Dios. Está aparentando. Y hay una diferencia en que usted aparente hacerlo y otra que usted lo haga. Y la diferencia es abismal, es extraordinaria. Tiene una distancia una de la otra descomunal. Sencillamente estaba motivado sencillamente a cometer un magnicidio, valiéndose sencillamente de una falacia, de una mentira. Pero Husai has dado un buen consejo. Dice o está claro de que Absalón no es elegido por Dios. Recordemos la historia bien diferente de David. Nunca quiso hacerle daño al rey anterior. Nunca dañó a Saúl. Siempre lo cuidó. Escapaba, eludía los combates, intentaba, pero no se acercaba.
porque sabía que había sido llamado por Dios. Usai sabe exactamente que David es el ungido y lo convence para que él se ponga al frente de la tropa y que personalmente haga cada uno de los movimientos que Dios tenía preparado para este proceso. La decisión de David para salir de Jerusalén entonces ser la mejor decisión. A veces huir puede ser una buena decisión. Y esto iba a evitar la destrucción de la ciudad. En todo ese proceso, David iba a evitar, lógicamente, el ser humillado en caso de que fuera derrotado en esta confrontación, y Absalón estaría colocado de esa manera en una mejor posición. Así salió David junto a su familia, sus servidores, pero también tiene el error de dejar a las 10 concubinas para que cuidaran el palacio. Miren ustedes, para que cuidaran el palacio. No le fue bien a estas concubinas. No le fue bien. No le fue bien. Qué importante es que también nosotros tengamos eso claro en nosotros. A David le siguieron todos sus servidores, incluyendo los quereteos y los peleteos. También 600 quereteos siguieron a David. Estos eran filisteos de la ciudad de Gat y habían transferido su alianza a David. Y según David tomó el mejor camino hacia el este, donde probablemente se encontraba parte de sus tropas y donde podía también apoyarse de reyes vasallos. ¿Era por la sabiduría de David? Era sencillamente porque Dios le estaba guiando. Porque Dios le estaba guiando. Al sur se encontraba Absalón. Hacia el norte había también mucho descontento con David. Por lo tanto, lo que podemos mirar en esta historia es un padre que tiene que emplearse en medio de una crisis a fondo en toda su estrategia militar para salir adelante de una confrontación con su hijo. Separemos totalmente. Seamos capaces de eludir cualquier confrontación que nos lleve a una lucha con nuestros hermanos, con nuestra familia y específicamente con nuestros padres. Salgamos corriendo de ese tipo de enfrentamiento, porque recordemos el mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. Y ese es el mandamiento con promesa. Si usted mira exactamente nuevamente los versículos, podemos entonces tener claro que cómo podemos honrar a nuestros padres cuando los respetamos, le damos prestigio en su vida y recibimos la promesa que el mandamiento nos está diciendo. Le damos valor a la vida de nuestros padres. Pero además, cuando nosotros podemos también, a toda costa, ser sinceros con ellos, evitar la mentira, por dura que parezca la verdad, siempre es mejor. Y evitar que estemos deshonrando a Dios, porque Dios no puede ser burlado. Y Él nos ha mandado a que honremos a nuestros padres. En tercer lugar, evitemos las malas acciones con nuestros padres y con nuestra familia. Honrándolo es la mejor manera. Evite usted hacerle malas acciones a esa persona. No le quite la autoridad que tiene. No engañe a su gente. Respete a su familia, respete a sus padres. Eso es algo muy importante. Y usted, en la medida que sea posible, eluda, corra, escápese de cualquier confrontación con sus padres. Sencillamente porque su Dios le ha dicho que lo honre. Y esa es una manera de hacerlo. Nunca trame ningún daño de quitarle sus propiedades, sus recursos al final de la vida, de ver cómo puedo quedar con la casa, con el carro. No, espere, que Dios siempre tiene una mejor salida para nosotros y no le dé esos disgustos en la vida de sus padres. Por lo tanto, qué bueno que en este domingo, aunque no es el Día de los Padres, usted pueda estar honrando a su padre y a su madre, ambos en un solo día y en un solo tiempo y en toda la vida. Honra a los padres que Dios te ha regalado, sean buenos o sean malos. Hónralo
es lo que el Señor te dice. Oremos. Padre, gracias por tu palabra y gracias por tu bendición y gracias por esta oportunidad. Gracias, porque tú siempre nos instruyes con toda sabiduría. En el nombre de Jesús. Amén.